difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Somos radio, somos comunidad. Patriotismo y también coraje, 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 coraje. Cristina Libre. En AM530, Nicolás Márcico enciende el aire con toda la información. Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Esta primera mañana los vamos a estar acompañando hasta las 8 de la mañana con acá mi coequiper Gustavo Cirelli. Ya se va desprendiendo la campera porque hace calor, digámoslo, un día hermoso primaveral. Nos habían robado la primavera y de a poquito está volviendo. Voy a saludar a este equipo maravilloso que tenemos en la AM530. Silvio Solar, que vino con una hermosa remera roja y le pegó muy bien a la vestimenta. Silvio Solar, muy buenos días. En la producción y coordinación, Gary Castro nos saluda desde el otro lado del vidrio con los dedos en B. Me gusta esa actitud por la mañana. Nuestro
productor estrella, Juan Pablo Fierro, que también está desde el otro lado del vidrio, muy concentrado con sus auriculares frente a la computadora en el streaming. El querido Leandro Deza, que nos hace salir hermosos por el YouTube. Ya se pueden ir metiendo en el YouTube, se meten, le dan me gusta, comentan, nos dejan saludos y nosotros haremos todo lo posible para responderles. Y en las redes sociales, los dedos más rápidos del condado para tuitear, el gran Vicente Castro. Vicente, ya le agregué una R. Vicente Castro, le mandamos un beso grande también. Bueno, ¿qué fin de semana? Bueno, acá estamos, fin de semana movido. Bueno, vi que describió cómo estaba vestido Silvio. ¿Puedo describir cómo está vestido usted? No hace falta, yo estoy expuesto a las cámaras. Después la magia de Leandro que nos saca hermoso, algo así. Algo así. Bueno, no exageremos un lunes a esta hora. Después, para exagerar, está la tapa de Clarín, el INDEC, el gobierno Milei Franco y así su ruta. No, bueno, va rondando aparentemente, usted me corregirá, que es nuestro periodista de investigación. ¿Los lunes o eso? Los lunes Okay. es eso, cuando estoy yo. Avísame, Silvio, cuando sea. No, digo, el tema, los temas centrales de Argentina siguen rondando entre la fuerte presión cambiaria, la falta de reservas, el pedido, ¿no?, de Javier Milei, ese salvataje, que ellos le llaman salvataje, digo, al Tesoro de Estados Unidos. El triple femicidio, que también lo vamos a abordar. Se conoció la identidad de quien todavía está prófugo, que es ¿no?, el pequeño J. El supuesto capo narco, pequeño J, que es el que habría dado quien maneja esta banda que cometió este crimen, femicidio atroz. Habló Guillermo Franco, ahora nos vamos a meter también un ratito con eso, en términos económicos, dejó algunas noticias y también una declaración que tiene que ver con el triple femicidio que me gustaría abordar después. Totalmente, también. Y voy a ir primero al tema que me parece por lo menos central hoy, que tiene que ver con los números que publicó el INDEC sobre la pobreza. Según el INDEC, la pobreza bajó 10 puntos, ¿no?, al 31,6. Eso es lo que dice el INDEC. Sin embargo, cuando uno se pone a meterse, ¿no?, y a profundizar un poquito más en los números, hay un dato que es muchísimo más importante y muchísimo más preocupante, que es que el 45,4% de los chicos menores de 14 años ¿no? Están bajo el nivel de pobreza. Sí, en principio, digamos que el número de INDEC fue cuestionado por la Iglesia Católica muy fuertemente, como muy pocas veces se ha visto, por los trabajadores de ATE, digamos, que se le están viendo mal, y no sé qué celebra el gobierno, porque más allá de sean verdad o no, suena exagerado, digamos, a medición de la caída de la pobreza tan abruptamente, en comparación con qué. Punto uno. Y después, lo que vos decís, María, si es el 45, el 40 o el 50 de pibes y pibas por debajo de la línea de pobreza, no hay nada que celebrar. No, el gobierno, la verdad, que no sé. Y aparte sabemos que hay todo una trampa en este gobierno que parece que diciembre del 2023 nunca existió, en esa mega devaluación que hizo, que volteó todo, que dejó todo en la cama. Y después ver la calle, digamos, que los oyentes y oyentas digan si están mejor o peor que hace 2 años. Y que nos cuenten en cada uno de sus barrios y en todos los lugares donde están, cuando salen y recorren también los barrios y los lugares, en diferentes provincias, porque el relato es generalmente el mismo en todas las provincias. Se ve la pobreza en las calles, también, ¿no? La cantidad de indigencia, el aumento de la indigencia. Absolutamente. A mí me pareció preocupante, pensando, tratando de enlazar un poco todo, lo que pasó con el triple femicidio, las 3 menores en una situación de tanta vulnerabilidad, y cómo termina esa situación de vulnerabilidad, con este dato que me parece que no es menor. Yo lo desandamos un poquito. Hay una nota muy interesante en página 12 sobre el análisis de estos números, pero
como para destacar algunos, dice que si se mira por franja de edad, la medición muestra que la pobreza está más extendida entre los chicos de entre 12 y 17 años, donde llega al 47,6%. Entre 12 y 17 años llega al 46% el nivel de pobreza. Le sigue el grupo de entre 8 y 11 años con el 47% y el de 0 a 5 años el 42,1%. Bueno, esa franja, lamentablemente de 12 a 17 años, una de las chicas asesinadas estaba dentro de esa franja etaria, las otras no eran mucho más grandes tampoco, ¿no? Tenían 20. Es una franja que está muy expuesta, porque termina la primaria, no tienen opciones, no tienen salida, no tienen recursos, no todas son contenidos por las instituciones, por el colegio secundario. Muchos de esos pibes y pibas terminan siendo, lamentablemente en esto, como se viene denunciando hace tanto tiempo, como lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, como lo hizo la Iglesia, cuando se corre el Estado, avanza el Estado narco, parece un lugar común ya decirlo, pero es lo que viene sucediendo hace mucho tiempo y es lo que viene provocando este gobierno al correrse de los lugares, donde antes el Pitu Salvatierra lo dijo varias veces, donde ahora los comedores los bancan los narcos. Exactamente. Bueno, esos pibes de 12, 17 años, ¿qué opciones tienen? Digamos, ¿no? ¿Qué opciones tienen? Bueno, una opción, lamentablemente, es caer cooptados por como soldaditos de los narcos. Como soldados de los narcos. Esta es una realidad que estamos... La tragedia de la que no habla la macroeconomía, de la que no... recomiendo mucho el editorial de Amado Boudou del sábado, ¿no? Sí. De poner el foco donde corresponde. La pueden ir a buscar en el YouTube porque sí, porque me parece que cuando empiezan a pasar estas cosas en las sociedades, y en el caso de Argentina empieza a transformarse en una sociedad que de verdad no es la sociedad argentina, no es esto, no tiene este tipo, no tenía este tipo de crímenes, ¿no? De narcos más vinculados a un cartel, o se podía hablar de país de tránsito en algunas situaciones, pero me parece que se agrava mucho la situación. Me parece que ahí hay que empezar a hablar de otros temas en profundidad que tienen que ver más con una situación estructural a la que está llevando este gobierno de ultraderecha feroz, que es justamente esto que decías bien vos, Gustavo, que es el corrimiento del Estado. Y en ese sentido, Guillermo Franco, y ahí después nos vamos a tomar a centrar en las declaraciones de Guillermo Franco más en términos con el préstamo y algunas cosas, pero dijo algo que a mí me gustaría de verdad repudiar, porque me pareció desubicado, mentiroso, que fue la intención de echarle la culpa al gobierno de Axel Kicillof de la situación del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires y de la situación estructural, ¿no? del corrimiento del Estado. En una burda operación electoral, lo dijo en Radio Mitre, y me parece que por eso hay que abordar bien los temas en profundidad. La situación que tiene la provincia de Buenos Aires en términos del corrimiento del Estado tiene directamente que ver con el plan económico que lleva el gobierno nacional, del cual Franco es parte, y que encabeza Javier Milei, que está pensado desde un sistema económico financiero y pensado para beneficiar a una minoría y a las mayorías, y a todos estos pibes de 14 y 17 años dejarlos a la deriva. Bueno, sí, claro. Me parece... la timba, del Toto Caputo, de la vida, digamos. Pero es así como vos decís, y aparte, el día que Franco se entere que el narcotráfico es un delito federal... Claro, se vuelve loco. Patricia, mirá lo que me contaron, para decir, eso por un lado, lo dijimos el mismo día, igual, poner el foco en la General Paz, o en el Riachuelo, para hablar de estos temas, cuando la territorialidad de todo lo que sucede avanza, digamos, leí una nota de Alconada Moon sobre las tensiones entre ciudad, nación, provincia de Buenos Aires, que recordó un caso donde tenían un búnker de droga cerca del obelisco, que de ahí distribuían para la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿de qué hablamos? Cuando después se verá cómo avanza esta... Pero la cuestión de esto de tirarse, lamentablemente, los muertos, es una lacra, digamos, es carroña. Y las consecuencias de esto es
pasan cosas como el triple femicidio y todo lo que estamos viviendo en estos días, y en repudio a esto estuvo la marcha este sábado, la marcha del Ni Una Menos contundente, fue mucha gente. Y para hablar un poquito de eso tenemos a Lucy Caballero en línea, que Lucy es militante feminista y además es parte del Ni Una Menos y tiene mucho también conocimiento para contarnos un poco sobre este tema y sobre cómo estuvo el sábado. Muy buenos días, Lucy. María Quinteros y Gustavo Cirelli te saludan. Hola, compañera y compañero. Muchas gracias por el llamado. No, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos por el madrugón y estarnos atendiendo. La primera es cómo viviste la marcha del sábado y cómo estuvo, cuál fue la respuesta de la sociedad ante lo que estamos pasando. Mirá, la marcha yo la vi, realmente había mucho dolor, la sensación de estar otra vez punto de inflexión, en el sentido de, haber corrido un umbral de violencia y al mismo tiempo que estaba todo ese dolor presente, esa indignación, también esa sensación de tratar de que el protagonismo lo tengan de alguna manera los familiares o las compañeras que estaban más cerca, o acompañando las vidas de las 3 asesinadas. Al mismo tiempo, obviamente se tomó la calle de un modo feminista, ¿no? Como estamos acostumbradas, de una manera muy heterogénea, muy intergeneracional, con muchas consignas y formas de ocupar la calle que quizás no son las tradicionales, es decir, no fue todo dolor, o mejor dicho, el dolor también se transformó en otra cosa, en cánticos, en ganas de estar en la calle. Y lo otro que me parece importante es destacar la rápida reacción, ¿no? Sí. Que claramente, es un reflejo que ya está instalado en el movimiento. El movimiento tiene una reacción rápida porque está capilarizado, ¿no? Porque está presente en muchos lugares distintos y de manera, por lo tanto, rápidamente se pudo organizar una reacción, no en Capital nada más o en Provincia de Buenos Aires, porque a veces tratamos de acotar todo. Esta situación que por supuesto tiene una característica particular en el conurbano bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires, también hay otras realidades en el país que también están haciendo crecer las violencias y la crueldad. Tomemos el caso de los lugares del país donde están creciendo los proyectos extractivos. A nosotros nos llegan relatos de compañeras que están en esos lugares donde también están habiendo otro tipo de un incremento de la crueldad y las violencias hacia las mujeres en esos lugares. Y la reacción fue muy rápida, fue federal y yo creo que es un buen reflejo porque marca que Argentina, o que muchas personas, no podría decir que todas, ni tampoco sabría si somos la mayoría, no queremos vivir en un país en el cual la vida de las pibas y los pibes sea descartable. Y ahí también incluyo que la marcha tuvo una gran objetivo, que también fue repudiar esas lecturas de una parte de los medios corporativos que primero empezaron a hurgar en la vida de las víctimas, tratando de encontrar ahí la culpa, y por otro lado después empezó la segunda operación, que es la de tratar de separar el género de las economías ilegales, ¿no? Así que contra todo eso se salió rápidamente. Sí, perdón, Lucy, el de Gustavo Cirelli, y la inmediatez, y a mí lo que me gustó es lo multitudinario de la marcha, ¿no? La masividad de esa convocatoria tan rápida que en un par de días copó las calles, como vos decís, de todo el país. Sí, es masiva y fue masiva y además heterogénea porque por supuesto que están las organizaciones, marcharon quienes están organizados, pero también un montón de gente que no está organizada y que le conmovió estos casos. Me parece que sí, que la masividad, es decir, la masividad construida en muy poco tiempo también es algo que me parece que hay que cuidar también como un acumulado del movimiento. Lucy, si bien la marcha fue masiva y tuvo todas estas características que vos estás diciendo,
no tuvo las repercusiones, ¿no?, que uno por ahí esperaba, o bueno, digo, esperaba de algunos medios, no lo esperábamos, pero sí me parece que importante destacarlo también, ¿no? ¿O vos cómo sentís que se tradujo esto que vos estás contando en los medios de comunicación? No, la verdad que nosotros ya lo veníamos experimentando esto con otras marchas, ¿no? Sí. Hace tiempo que las marchas feministas se dejaron de cubrir, incluso yo entré a los principales portales 10 minutos después de concentrar y la foto era Milei haciendo no sé qué, sí, una feria de turismo en algún lado del mundo. Palermo, sí. Sí, Sí. La verdad es que hay una gran decisión política y orgánica, porque hay que decirlo así, de los medios corporativos, orgánica del gobierno nacional, de invisibilizar absolutamente las reacciones que hubo con respecto al femicidio, al triple femicidio. La cobertura, bueno, que primero fue una cobertura violenta con las víctimas, violenta en términos también cognitivos, porque tratar de hacer esta separación entre narcotráfico y crímenes de género es absolutamente una operación política de primer orden, cuando en toda la región se habla de esa manera, y hace más de 20 años que se investiga el tema, ¿no? Y ahí para leer sobre la asociación directa sobre, ¿no?, el narcotráfico, sobre el cuerpo de la mujer como primer territorio de conquista, ¿no? Claro, o sea, exactamente, como cuerpo que se transforma en un botín, cuerpo que es una especie de superficie sobre la cual se manda un mensaje a la sociedad, no solamente entre bandas, ¿no? A la sociedad se le está diciendo: con tus pibes y con tus pibas podemos hacer lo que querramos. Pero además se bloquea la discusión más amplia, porque también es un poco problemático acotarlo todo al narcotráfico. El problema que estamos viendo es que no hay opciones para los pibes y para las pibas, y que la degradación de las condiciones de vida que hubo en el último tiempo está haciendo proliferar modos de supervivencia muy variados, que además que no todos pueden ser catalogados como ilegales. El problema es que sí conllevan niveles de violencia muy grandes, y eso es lo que no se quiere discutir. Bueno, Lucy, seguramente vamos a seguir charlando con vos para analizar estos temas, y entiendo que también esto que pasó el sábado es un pasito más del movimiento feminista, y de acá para adelante, después de esa masividad, también la idea es seguir organizándose y reorganizándose a nivel nacional, ¿no? Sí, exactamente, siempre es apostar a la coordinación. Apostar a la coordinación transversal, federal y nacional, y también internacional, así que seguiremos en ese trabajo arduo. Muchísimas gracias por la nota y por la onda, Lucy. Te mandamos un beso grande. Gracias a ustedes, compañeros. Chau. Chau. Pasaba Lucy Caballero, militante feminista, estaba contándonos cómo fue la marcha del Ni Una Menos, y arrancábamos con Gustavo Cirelli contándoles los datos reales de la pobreza. El 45,4% de los menores de 14 años se encuentran bajo la situación de pobreza, completamente esto enlazado con la realidad que viven los sectores más vulnerados y los pibes y pibas que tienen salidas como el narcotráfico, o como bien decía Lucy, ¿no? Salidas que tienen que ver más con destinos violentos que con destinos en pupitres y libros y aprendizaje. Exactamente, no todos son ilegales, entre comillas, digamos, pero todos están enmarcados, no todos los trabajos, pero la salida de los pibes muchas veces en ámbitos de violencia, expuestos a la violencia, una violencia que está instalada en la sociedad desde lo más alto del gobierno nacional, con un discurso constante, permeable de violencia, no solo simbólica, digamos, ¿no? Creo que el gobierno, Franco y demás, reaccionan como reaccionan porque lo que ven cuando las personas se expresan en la calle, ven un acto de oposición. Y el Ni Una Menos, que fue la verdad muy masivo, me tocó verlo, pero justo estuve en la zona, lo ven como una afrenta al gobierno, digamos, ¿no? Lo ven como un ataque
Como un ataque. Lo bien que hacen. Porque claro. Es así, es una marcha oposición a un gobierno violento. A un gobierno que además ha tenido... Y no solo al gobierno. Sí, y que ha tenido el gobierno de Javier Milei como una de las principales enemigos también, ¿no? Al movimiento feminista, a lo que ellos llaman los zurdos, que son el peronismo, la izquierda. Y bueno, mucho de lo que estaba manifestando en la calle el sábado ha sido foco de insultos y de mucha violencia. Porque por la parte, María, estamos aplastados por la macro, Milei con Trump, y después uno pierde de vista todo lo que van destruyendo a su paso los libertarios en organismos intermedios del Estado de atención a las víctimas, un montón de situaciones que va a haber que reconstruir. Y muchos de esos son con respecto al tema de violencia contra las mujeres, ¿no? Exactamente. Bueno, seguimos así con el programa, vamos a una tanda, nos encontramos en un ratito. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM530. Germán Martínez, qué suerte que te tenemos hoy en el estudio. Bienvenido, sabemos que siempre estás ocupadísimo y no es para menos porque en el Congreso está pasando absolutamente de todo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a hacer una muy buena elección porque yo vengo viendo hace rato, pero no podíamos ponerle número a las cosas, un creciente deterioro de la confianza de la ciudadanía con el presidente. En algún momento dije, bueno, los que confiaban 100% desconfían, los que desconfiaban lo putean por abajo y los que lo puteaban por abajo ahora los recontra reputean en todos lados. Eso lo dije hace varios meses atrás y la elección en la provincia de Buenos Aires le puso un número a todo eso, ¿no? A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Bueno, acá le mandamos un videito de Chivilcoy.
11 grados, 6 en la ciudad de Buenos Aires, 24 grados para... Una belleza del último disco. Ahí está la negra Sosa. La negra, hermoso. El hermoso ese que dice, ahora, la historia de este tema, bueno, primero que es el último disco de Milo J. Un disco que conmueve de principio a fin. Yo el otro día lo comentamos acá y lo estoy escuchando el fin de semana, con colaboraciones de Trueno, creo que de Nicky Nicole, de Soledad, a quien Milo pone en el lugar como ícono nacional. La Sole, mucha admiración por la Sole. Colaboración de Silvio Rodríguez, y este tema en particular con la negra Sosa, Jangadero, que es aquel que lleva la balsa por el río, con troncos y demás, lo que describe bellísimo. Es un tema de Jaime Dávalos, por lo que estaba viendo recién. Es una versión que la negra Sosa graba en el 2007 en los camarines del Teatro Gran Rex, cuando estaba Soledad, que es una canción que después la grabó. Tenían temor de que no llegue la negra a grabar con Soledad, que después termina grabando. Esa versión queda inédita, y cuando empieza Milo con el disco, lo cuenta Milo en una entrevista en Página 12 de ayer, Afo Verde, que es el productor musical destacadísimo, le dice: tengo esta versión, se la da a Milo, y Milo estuvo tratando de encontrar, de hecho hasta dudó en poner la versión de la negra Sosa sola, hasta que la producen y la intervienen como se escucha. Digo, lo que hizo Milo es una obra de arte, con este tema y con el disco en general. Viene trabajando mucho Milo J por rescatar, por decirlo de alguna forma, a muchos artistas, ¿no? Lo viene haciendo también con Fa, con Mex Ortiz Berea, rescatando el folclore, el folclore, poniéndolo otra vez en escena, en un contexto, como venimos hablando, en el que la cultura y las tradiciones y las raíces, ¿no? Y todo lo que tiene que ver... Cuti y Roberto Carvajal aparecen en el disco. Dice: nos pusimos la escarapela, ¿no? Muchos de los pibes que recurren a sus raíces, no solo acá, sino que se está dando en distintos lugares del mundo, digamos, ¿no? Esta exploración. Bueno, y mientras tanto nosotros acá tenemos un contexto y un gobierno que bastardea mucho todo esto, este laburo de los pibes, los Milo J, digo, que vienen haciendo en los barrios, en este contexto cultural. Milo J Negra iba a presentar en febrero su disco anterior ante 20.000 personas gratis en la Exesma. En el ECUNI. No, en el ECUNI, que fue, por una cautelar, fue prohibida su presentación. Exactamente. Y tuvo que, él dice: me dio mucha tristeza presentar mi disco fuera del país antes que poder hacerlo gratis para su público, para su gente, y lo iba a hacer en la Exesma, en el ECUNI, bueno, de las madres, ¿no? Algo de lo que vimos que hizo Milo J en su trabajo, tanto con el folclore como este último disco, nos deja las claras, porque es uno de los enemigos del gobierno de Javier Milei. Milo J, como tantos otros artistas, desde Lali Expósito, Expósito hasta un montón. En ese marco de crisis total y de ataque a la cultura, pero en general, lo hablábamos recién con los sectores más vulnerados, qué gobierno insoportable. Tenemos a Guillermo Franco, que sigue, ¿no?, hablando en los medios de comunicación, en este caso fue en Radio Mitre, sobre la maravilla del plan económico y lo maravilloso que fue la visita de Javier Milei a Estados Unidos, en un marco en el que, hay una crisis cambiaria importante. Javier Milei fue a pedir 20.000 millones de dólares al Tesoro de Estados Unidos. Todavía no sabemos bien cuáles fueron las condiciones, cuál fue la negociación, no se sabe mucho. Se habla de compra de bonos, se habla de crédito stand-by. Mientras tanto, Guillermo Franco, ¿querés escuchar lo que decía? Vamos a ir al audio número 4, decía esto sobre el viaje de Javier Milei a Estados Unidos. Tuvo un viaje, yo creo que de una enorme significación para la Argentina, ¿no? Más allá del apoyo que le dio el presidente Trump, porque fue una secuencia de hechos muy importantes. Primero, el impacto que había tenido la ley bajando las retenciones al sector agropecuario para los granos. Eso inmediatamente hizo recuperar la cantidad de dólares que la Argentina necesitaba para afrontar estos momentos, dado esa
volatilidad o esa especie de crisis que se había generado la semana anterior producto de algunos ataques políticos, digamos, por ponerle algún nombre. Y bueno, y después de eso el gran respaldo que hubo del secretario del Tesoro, posteriormente el presidente Trump junto con el secretario de Estado de los Estados Unidos y posteriormente nuevamente un Twitter del secretario del Tesoro hablando sobre la disponibilidad de los Estados Unidos de apoyar a la Argentina en cualquier circunstancia, ¿no? Me parece maravilloso cómo el secretario del Tesoro le puso like. Le puso like a un tuit, dice, y eso bueno, más allá del chiste, digo, parte de lo que uno entiende que es esta negociación que están haciendo con Estados Unidos tiene que ver con la entrega de recursos, entrega de soberanía y con, por eso tanto secretismo sobre qué es lo que se está acordando cuando, bueno, nada, el Fondo Monetario Internacional le viene dando a la República Argentina, el Fondo Monetario Internacional, digo, ahora vamos directamente al Tesoro de Estados Unidos por primera vez, pero venimos recibiendo préstamos que se están yendo en la timba financiera, de los cuales este señor Franco también es parte. Franco, que además estuvo reunido la semana pasada nada más y nada menos con Mauricio Macri, y acá también voy a enlazar para que veamos la crisis institucional, ¿no?, que estamos teniendo. Casación está por decidir hasta dónde se lleva adelante el juicio por el hundimiento del Ara San Juan, ¿no? Bueno, también hay tres opciones. Bueno, puede ser Mar del Plata, Río Gallegos o Cava. Claramente Mauricio Macri está desesperado porque esto caiga en Comodoro Pi, donde ya sabemos, ¿no?, lo que pasa en Comodoro Pi con las causas de Mauricio Macri. Bueno, se reúnen Boriski, Carbajo y Hornos para definir también, ¿no?, hacia dónde va eso. Bueno, esta es parte de la crisis institucional, de lo que nosotros también venimos hablando, que es el cogobierno entre el PRO y la Libertad Avanza. En el mientras tanto pasa esto, la oposición se sigue organizando, ¿no? Así y es. Mañana se lleva adelante un plenario de candidatos de una fuerza política que se llama Primero la Patria, que es una fuerza política federal, y para eso tenemos, para charlar un poquito sobre esto y un poco sobre lo que está pasando en el país, a Gabriela Esteves, que es diputada nacional por Córdoba. Muy buenos días, Gabriela. María Quinteros y Gustavo Cirelli te saludan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes y también para quienes nos están escuchando. ¿Cómo estás? Bueno, mañana se lleva adelante este plenario acá en la UMED, pero es un plenario de una fuerza federal. La primera pregunta que te tengo que hacer es que nos cuentes un poco qué es Primero la Patria y cuál es el objetivo de lo que se va a hacer el día de mañana. Bueno, es una fuerza federal, tal cual decías vos recién, que nace desde el interior profundo, con el objetivo de comenzar a dar discusiones que consideramos que son absolutamente necesarias, que tienen que ver con la producción, el trabajo, las necesidades y complementariedad de las provincias en torno a la construcción de un proyecto nacional que entendemos que debe tener una mirada que, vos sabés que me hace un eco muy grande cuando hablo. A ver si lo podemos resolver. A ver ahora. Hola. Hola. ¿Nos escuchás ahí? Se sigue sintiendo el eco. Ahí está, ahí me parece que se terminó. Genial. Ahí puedo seguir hablando. Te decía que Primero la Patria tiene como principal objetivo tener una mirada muy amplia desde el interior profundo, porque de esa manera nació, para la construcción de un proyecto nacional que tenga en cuenta las enormes potencialidades que tienen nuestras provincias y la complementariedad, además, que se da en torno a esas potencialidades que pueden proyectar un país que dé las posibilidades de crecer, desarrollarse, en torno a una mirada que promueva que ese interior profundo sea parte determinante en esa construcción de un proyecto nacional. Nosotros entendemos que hace muchos años que la discusión del país pasa casi enteramente por lo que sucede en provincia de Buenos Aires y la ciudad, ¿no? En eso que llaman AMBA. Claro. Bueno, nosotros queremos salir de la discusión ambacéntrica
y discutir desde el interior, desde la periferia hacia el centro, teniendo en cuenta un proyecto de país que crece, se desarrolla, proyecta y que tiene además enormes cuadros políticos que pueden aportar muchísimo a esa discusión. Por eso mañana nosotros llevamos adelante este plenario de candidatos de Primero la Patria, donde vamos a estar todos quienes conformamos Primero la Patria, pero nuestra primera intención es darle un respaldo desde nuestro espacio político que reconoce la conducción de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del PJ, porque es un espacio peronista, darles un respaldo a nuestros compañeros y compañeras que están dando esas disputas en cada una de sus provincias. Y Gabriela, perdón, Gustavo Cirelli te saluda. Te iba a consultar justo eso, lo dijiste, digo, que surja en este momento Primero la Patria con Cristina presa y proscripta, ¿es una casualidad o tiene que ver, digamos, con la necesidad? También tiene que ver con eso, también tiene que ver con eso. Si bien es un espacio que se venía conformando antes de que sucediera, sí entendemos que es muy importante que desde el peronismo se eleve la voz, pidiendo primero por la libertad de Cristina, porque todos estamos absolutamente convencidos de su inocencia. Segundo, porque entendemos que el peronismo más que nunca necesita fortalecerse, porque a lo largo de la historia el peronismo ha tenido este tipo de embestidas sobre sus liderazgos, ¿no? Sobre todo cuando ha habido gobiernos que atentan contra los intereses del pueblo, siempre se ve al peronismo como la única oposición que es capaz de plantarle cara a estos proyectos neoliberales que terminan devastando fundamentalmente al interior, ¿no? Porque tiene un impacto mucho más profundo las políticas neoliberales en el interior del país, porque desmantelan todo el sistema productivo. Yo soy de una provincia, por ejemplo, profundamente industrial. El impacto en la industria es devastador. Nosotros entendemos que en un momento como este, teniendo proscripta a la principal dirigente del peronismo y a la presidenta del partido, es muy importante que nosotros desde el interior demos ese respaldo, fortalezcamos la discusión política, fortalezcamos al peronismo, fortalezcamos la representación de Cristina en el peronismo y la necesidad de su libertad como una figura que logra sintetizar y expresar las esperanzas de una parte muy importante del pueblo argentino, que de hecho está proscripta justamente por eso, porque es la única que se para a dar las discusiones de fondo, que se anima a darlas y que además de esta manera genera representación, porque muchos argentinos y argentinas queremos votarlas y nos lo están prohibiendo. Gabriela, recién hablabas sobre esta mirada porteñocentrista o también que incluye al AMBA y hablabas de tu provincia y cómo se encuentra el sistema productivo. ¿Cuál es la realidad para quienes estamos acá? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en provincias como Córdoba con estas políticas? Mira, es muy importante lo que vos me estás preguntando, primero porque Córdoba es una provincia que a nivel nacional se reconoce como una de las provincias más ricas del país. Sin embargo, es una provincia que, independientemente de que haya habido gobiernos a nivel nacional, nacionales y populares que han promovido el desarrollo, la industria, la producción y ha invertido fuertemente en las universidades nacionales y demás, en la provincia de Córdoba siempre hubo un proyecto provincial absolutamente neoliberal, con lo cual hemos tenido un derrame muy importante de lo que han significado las políticas nacionales, pero el proyecto que impera en la provincia es un proyecto neoliberal que ha tenido como uno de sus principales líneas de trabajo el endeudamiento y la profundización de la desigualdad. En Córdoba tenés es una de las provincias más desiguales del país, tenés índices de pobreza más altos que el promedio del país. Imagínate ahora que además, y eso con un gobierno nacional que intentaba llevar adelante la redistribución. Ahora con un gobierno como el que tenemos, eso se ha profundizado mucho más. El sector industrial de la provincia de Córdoba, que tenía un fuerte empuje en el sector automotriz, está absolutamente devastado. Hay empresas que tenían muchísimos años en la provincia de Córdoba que se han retirado.
Hemos tenido también una merma muy importante en todo lo que tiene que ver con la industria turística, que para la provincia de Córdoba es importantísima. Los cordobeses están endeudados en más de un 90%, endeudados para comer. Tenemos un 10% de los cordobeses que con suerte come una vez al día. Acá en la provincia de Córdoba, el Centro de Almaceneros hace un estudio muy importante todos los meses para saber cuál es la situación que tenemos los cordobeses. Sí. Lo hacen de manera muy minuciosa porque es una encuesta de hogares. Y la verdad que cuando nosotros vemos los datos de cómo están las familias cordobesas, nos preocupa muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un gobernador en la provincia de Córdoba y un exgobernador que en este momento va como candidato de Provincias Unidas, que hablan también o plantean la construcción de un proyecto federal, que han sido absolutamente cómplices del gobierno de Milei, que le han votado cada una de las leyes y que han impedido que se derogue el decreto 7023 que nos han llevado a la situación en la que estamos ahora. Son aquellos abanderados de la gobernabilidad que pretenden dar gobernabilidad, aunque esa gobernabilidad vaya en contra de los intereses de sus propios pueblos, de sus provincias, de la ciudadanía en general. Bueno, nosotros en la provincia de Córdoba la verdad que la estamos pasando muy mal, es una de las provincias más endeudadas del país, estamos endeudados en dólares, las situaciones de desigualdad se profundizan día a día, la verdad que la merma en la obra pública está teniendo un impacto enorme en lo que tiene que ver con el interior y también con la ciudad, todo lo que tiene que ver con caminos, con rutas, las calles, la obra pública indispensable para funcionar, que tiene que ver con las comunicaciones, fundamentalmente en una provincia turística y en una provincia que exporta granos, trae enormes consecuencias. Bueno, la verdad que lo estamos viviendo de esa manera y la gente nos lo dice en la calle, más aún ahora que estamos de campaña, donde tenemos esa posibilidad de conversar diariamente con todos los cordobeses y cordobesas. La verdad es que el descontento es manifiesto, nos plantean el enorme error que se ha cometido al votar a Milei, pero nosotros también queremos decir, para que la gente lo sepa, que Milei no hubiese logrado nada de lo que logró en torno a las leyes que están perjudicando tan seriamente a nuestra industria y a nuestros vecinos y vecinas si no les hubiesen votado todo los diputados del gobierno de la provincia. En ese sentido, Gabriela, como oposición, pero se acordaron en los últimos 3 meses. Sí, hace semanas, meses diría, que se está hablando sobre la figura de Schiaretti como un posible recambio a partir de complicación institucional. No sé si has leído, hay como análisis en la prensa sobre la figura de Schiaretti como un reaparecido en la política nacional que puede traer... Creo que tiene que ver con la construcción de una especie de operativo clamor, ¿no? Donde intentan que se instale eso y que él después lo niega para que después le insistan. Creo que tiene que ver con eso, pero hay que recordar la historia de Schiaretti, de dónde viene, qué intereses representa, para saber que eso de ninguna manera puede ser lo mejor para el país. Bueno, entiendo que mucho de esto, ¿no?, es lo que se discute y se plantea también en Primero la Patria. La realidad, escuchaba, me quedé con un dato, lo del 10% de la población de Córdoba que come una vez por día. Me parece que son datos que hay que empezar a poner en relevancia y en este sentido, ¿no?, de que no se construye un programa nacional que vaya en contra de estas ultraderechas si no se escucha las realidades federales. Vos pensás que además es una provincia que tiene 2 de las multinacionales más importantes del país, que son exportadores de alimentos, ¿no? Exactamente. Aceitera General Dehesa y Arcor. Y sin embargo tenemos un 10% de los cordobeses y cordobesas que con suerte pueden llegar a comer una vez por día, si a lo mejor van a comer a un comedor comunitario, otra de las políticas vaciadas por el gobierno nacional. Te agradecemos mucho, se nos va terminando el programa, seguramente vamos a seguir charlando de esto, Gabriela, te agradecemos mucho el tiempo y recordamos, mañana Primero la Patria, una fuerza federal, presenta su primer plenario de candidatos en la UMED Sarmiento 2037 a las 18 horas. Muchísimas gracias, Gabriela, te mandamos un beso grande. Gracias a ustedes. Hasta luego, buen día.
Bueno, vamos escuchando, ¿no? Se viene a lo largo de este programa escuchando las realidades de lo que viene pasando en varias provincias con candidatos y candidatas, y ahí se repite, ¿no? El sistema productivo roto, la industria destruida, las pymes destruidas, grandes partes de las poblaciones con serios problemas para llegar a fin de mes. En este caso, cuántas veces come la población argentina, es una de las preguntas que empezamos a hacer, ¿no? En esta economía nefasta que está llevando adelante el gobierno nacional. Hoy tenemos la noticia de más del 40 y pico % de los pibes menores en situación de pobreza. Digo, me parece que es un combo que termina, ¿no? Implosionando. Sí. Y por otro lado, lo que resaltabas en la entrevista a Esteves, la mirada federal sobre lo que sucede, ¿no? Porque es verdad que nosotros estamos en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos una mirada porteña, una mirada del AMBA, que no es poco, digo, lo que sucede, toda la descripción que hicimos al comienzo del triple femicidio, sucedió acá, digamos, en estos territorios. Pero lo que sucede a nivel nacional, con mirada federal, está bastante ausente de los medios, entre comillas, nacionales, que paradójicamente son lo que se hace en la Ciudad de Buenos Aires. Pero sí, creo que en ese sentido también es bueno lo de que surja una expresión como Primero la Patria Mañana, que va a generar un debate, por lo menos se lo plantea así, con referentes federales, nacionales, que es como la contracara en algún sentido de Provincias Unidas también, que viene tejiendo, por eso me resulta interesante la descripción de la experiencia de Schiaretti, gobernador, digo, pues una figura que desde ciertos sectores de la oposición lo pone como un recambio, no se entiende muy bien cómo sería, un recambio institucional, digamos, ¿no? Pero paradójicamente leí un título, una frase, creo que es una declaración de Schiaretti, diciendo que los instituyentes siempre fueron los kirchneristas. Claro. El kirchnerismo no está hablando, por lo que yo estoy hablando, de Asamblea Legislativa. No está hablando de Asamblea Legislativa, ni está hablando de recambio. Paradójico. Y justamente el recambio, y como también venimos charlando, ¿no? Y queda como cada vez más claro, el recambio que plantea la oposición, que en realidad gobernó con Javier Milei, como bien también describía la diputada recién, si no le hubiesen votado las cosas que le votaron por orden del propio Schiaretti, digo, en el Congreso de la Nación, muchas de las cosas que quiso hacer Javier Milei no hubiesen salido, y sin embargo el recambio que propone este cogobierno es, ¿no? Alguien más ligado a ellos, ¿no? El run es una Schiaretti que en realidad cogobernó con Javier Milei. Bueno, en eso estamos llegando al final de nuestro programa. Me quedé con las ganas de escuchar el audio de Spert, pero podemos sintetizarlo, que salió una denuncia concretamente sobre que la campaña anterior de Esper había aportado al financiamiento de la campaña Fred Machado, supuesto narco que está detenido. Y me gustó la frase de Esper que dice: lo de Fred Machado es una campaña sucia. Y sí, campeón. Y sí, claro, porque es 200.000, ¿no? dólares dicen que aportó Machado a la campaña de Esper. Mientras discutimos el triple femicidio, principal candidato de La Libertad Avanza tiene una denuncia por ser financiado por el narcotráfico. Bueno, en esta realidad todo tiene que ver con todo. Decía Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y Pancho Ibáñez antes y Cristina Fernández de Kirchner ahora. Nos despedimos hasta el día de mañana, que ya va a estar Nicolás Márcico acá acompañándolos. Muchísimas gracias, Gustavo Cirelli. Ha sido un placer compartir este momento con usted. Faltaba más. Mañana nos vemos mañana. AM530 tiene memoria. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme